Les doy la bienvenida a este curso de fortalecimiento del sistema inmune en la era del COVID, curso que está patrocinado por el laboratorio Casasco y donde se hará enfoque fundamentalmente en lo que a profilaxis de las infecciones del tracto respiratorio en pacientes adultos se refiere. Este curso consta de 4 clases, la primera de las cuales va a estar a mi cargo. Yo soy Ledi Tarduso, profesor adjunto de Alergia e Inmunología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, jefe del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Centenario de Rosario y director del Centro de Investigaciones Clínicas del Instituto de Especialidades de la Salud de Rosario. Lo que haré durante mi clase es tratar de desarrollar el tema de lisados bacterianos en cuanto a qué hay de nuevo acerca de su mecanismo de acción y cuál es la implicancia clínica de ello. Para entonces haremos una rápida recuperación de conocimientos de lo que es el sistema inmune. Veremos un poquito más en detalle lo que es la inmunidad entrenada o entrenamiento del sistema inmunitario y qué consecuencias tiene ese entrenamiento. Repasaremos un poco los mecanismos de acción de los inmunomoduladores bacterianos. Veremos cómo, además de tener la capacidad de inmunoestimular, también tiene la capacidad de inmunomodular y eso da la posibilidad de utilizarlo más allá de solo prevenir infecciones. Y luego haremos un rápido repaso en lo que a vacunas basadas en el entrenamiento inmunitario se refiere, viendo algunas perspectivas futuras para enfermedades emergentes y cómo podemos pensar en prevenirlas. La segunda clase va a estar a cargo del doctor Juan Carlos Ivancevich, que es Chairman Área en Argentina, profesor adjunto de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, jefe del Servicio de Alergia e Inmunología de la Clínica Santa Isabel de Buenos Aires. Él va a tomar el tema de las infecciones recurrentes del tracto respiratorio y cómo los inmunomoduladores o inmunoestimulantes bacterianos tienen la capacidad de reducir la frecuencia de estas infecciones, qué datos hay que avalan su utilidad, cuál es su seguridad y va a mostrar datos acerca de la ecuación costo-beneficio de su utilización. La tercera clase va a estar a cargo del doctor Mario Cernotti, quien es docente de medicina en la Universidad Católica de Córdoba y profesor titular de otorrinolaringología tanto en la Universidad Nacional de Córdoba como en la Universidad Nacional de Villa María. Él puntualmente se va a referir a las rinosinusitis agudas y crónicas y la posibilidad cierta de tratarlos con lisados bacterianos, tanto a la sintomatología aguda como crónica, y uno de los datos importantes que va a hacer referencia es la necesidad que tenemos de poder diferenciar los síntomas iniciales de la enfermedad por COVID y los síntomas respiratorios crónicos en aquellos pacientes que tienen este tipo de afecciones. Finalmente, la cuarta charla va a estar a cargo del doctor Hugo Neffen, que es director del Centro de Alergia, Inmunología y Enfermedades Respiratorias en la ciudad de Santa Fe. Es actual GINA Advocate, fue un GINA Ambassador en asma en 2015, es un expresidente de Interasma, exdirector del Departamento de Asma de la Asociación Latinoamericana de Tórax, expresidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica y actual vice-chair de área en Argentina. Él se va a hacer cargo de contarnos acerca del impacto de las exacerbaciones, impacto que tiene que ver no solamente en los individuos que la padecen, sino además en lo que es el sistema de salud y cómo podemos pensar en la utilización de inmunomoduladores bacterianos
en cuanto a la prevención de la exacerbación de ambas patologías. Las preguntas que pudieran surgir a lo largo de estas 4 clases, ustedes la pueden canalizar a través de dirección de correo electrónico que les dejo en este slide, y los docentes de estas 4 charlas vamos a tratar de respondérselas a la brevedad posible. Ya entrando en la clase que me toca desarrollar, y antes de eso, quiero mostrar mis conflictos de intereses, tanto en la participación de ensayos clínicos como relator y consultor de distintas empresas farmacéuticas. A nadie escapa que el sistema inmune, seguramente ustedes lo saben muy bien, tiene distintos compartimentos, y esos compartimentos están estrechamente ligados en su accionar. Un patógeno debe tratar de sortear distintas etapas antes de poder ingresar al organismo. La primera barrera que se le opone tiene que ver con precisamente las barreras anatomofisiológicas, como representa la piel intacta, el clearance mucociliar del sistema respiratorio o el pH ácido del estómago, así como la lisosima en lágrimas y salivas. Si el patógeno logra atravesar esas primeras barreras, lo segundo en ponerse en marcha es el sistema inmunitario innato. Sistema inmunitario que consta de un componente celular y un componente humoral. Componente celular compuesto por distintos granulocitos, mastocitos, células NK y las células dendríticas, que son o representan las células que ponen en comunicación principalmente el sistema inmune innato con el adquirido. Y el compartimento humoral, compuesto entre otros por los componentes del sistema del complemento, proteínas fijadoras de lipopolisacáridos y péptidos antimicrobianos. Y el tercer sector, el cual se pone en marcha solo si el agente agresor ha superado los 2 primeros, es el sistema inmune adaptativo. También con su componente celular, integrado por linfocitos T, diferentes tipos de linfocitos B y distintos tipos de linfocitos B. Y su componente humoral, claramente, como ustedes saben, conformado por lo que son las inmunoglobulinas específicas. El sistema inmune tiene órganos primarios, tiene órganos secundarios, los primeros encapsulados como el timo de la médula ósea, y los secundarios, algunos encapsulados y algunos difusos, los secundarios amígdala, ganglios linfáticos, vaso, placas de Peyer y apéndice, y los secundarios, que es el sistema linfático asociado a mucosas, no es un elemento menor. Este tipo de órganos difusos, en realidad, están situados en lugares estratégicos, como ser la nasofarinx, los bronquios, el sistema gastrointestinal y el tracto urogenital. La respuesta inmune frente a patógenos, cuando se pone en marcha el sistema inmune adaptativo, ustedes saben que este sistema tiene por característica tener una respuesta específica. Reconoce un patógeno y monta una respuesta inmune específica para ese patógeno, y tiene una memoria específica que es prolongada para ese patógeno que dio origen a la respuesta, y esa memoria se da fundamentalmente debido a cambios genéticos. Esta es la respuesta habitual que uno ve frente a una estímulo inicial, una exposición inicial a un patógeno determinado. Pasa un tiempo antes de responder. La respuesta primaria es algo más lenta, pero frente a una reexposición a este patógeno que dio origen a la respuesta inmunitaria, no solamente que la respuesta es más rápida y más intensa, sino que además se logra generando anticuerpos
de una afinidad mucho mayor que lo que se generó en la primera respuesta. Y esto se debe esencialmente a los rearreglos genéticos que permitieron hacer que linfocitos B generen una respuesta anticuerpo mucho más específica y se generen receptores de linfocitos T, de antígenos, mucho más específicos que los iniciales frente al primer estímulo. Por el contrario, la inmunidad innata, la respuesta no es patógeno específico, vamos a ver después, pero sí es más rápida y, al contrario de lo que se pensaba hasta hace muy poco tiempo, también es capaz de dejar memoria, si bien, como vamos a ver, más corta, pero sí deja memoria. Entonces, esto es la idea habitual de lo que teníamos de lo que era la respuesta inmune innata. Frente al estímulo hay una respuesta rápida, no tan intensa, que vuelve a su estatus basal, que frente a un segundo estímulo la respuesta era igual. Y vamos a ver ahora que esto no es así. Hoy vamos a ver ahora justamente frente a los distintos tipos de respuesta que puede tener el sistema inmune innato. Una de ellas es precisamente el concepto que quiero dejarles hoy a ustedes, que es el entrenamiento del sistema inmune. Como veíamos en la diapositiva precedente, frente a un estímulo hay una respuesta. ¿Cuál es ese primer estímulo? No es patógeno específico como ocurre en la adaptativa. Esto tiene que ver, el estímulo tiene que ver con receptores que tienen las células, distintos receptores. Los más característicos son los receptores TOL, que están tanto en la membrana de células involucradas en la respuesta inmunológica innata, como ser, por ejemplo, macrófagos o células NK, o en la misma membrana nuclear. Y estos receptores son capaces de reconocer patrones o patentes moleculares asociadas a patógenos, ya sea bacterias como lipopolisacárido, flagelina, o betaglucanos o simosan de hongos, o algunos péptidos de distintos parásitos, o RNA o DNA pertenecientes a virus o bacterias. Es decir, no importa cuál es el agente que dispara, siempre y cuando tenga alguno de estos elementos, son capaces de responder. Y esto se debe esencialmente a una reprogramación que se llama epigenética, reprogramación epigenética y reprogramación metabólica. Reprogramación epigenética que puede ser por cualquiera de los mecanismos involucrados en los mecanismos epigenéticos, pero sea cual sea el mecanismo, hay una clara reprogramación haciendo que en este estado, si bien el sistema inmune vuelve a un estado de reposo y los genes se han desactivado, esta reprogramación, decía, epigenética o metabólica, hace que frente a un segundo estímulo, que puede ser debido a un agente patógeno diferente al primero, pero que comparte un patrón molecular, decía, la respuesta a esta va a ser más rápida y más intensa. Y esto es lo que se denomina habitualmente entrenamiento inmunitario. Este entrenamiento inmunitario tiene una duración de entre 3 a 12 meses. Ahora, hay otro tipo de patrones de respuesta que es necesario conocer. Uno de ellos es, en algunos casos, después de la respuesta al primer estímulo, el sistema inmune entra en quiescencia, pero esa reprogramación que hizo que se desactivaran genes también hace que frente a un segundo estímulo no haya respuesta. Y este tipo de mecanismo es el mecanismo de tolerancia. En el otro extremo, cuando no ocurre la vuelta del sistema inmune al estado de quiescencia y quedan activos determinados genes, hacen que estas células que tienen este mecanismo quedan primadas, de modo tal de que frente a un segundo estímulo hay una respuesta que es aditiva, sinérgica, que es mucho mayor, y esto es lo que se denomina en inglés el priming o primar o células preactivadas.
Sea cual sea el mecanismo del entrenamiento, este entrenamiento en algunos aspectos, cuando no tiene freno adecuado, tiene consecuencias. Uno de ellos es, por ejemplo, los retrasos de órganos, de trasplantes de órganos pueden ser mediados por este mecanismo. Distintas enfermedades alérgicas también se deben a un freno inadecuado de este tipo de respuesta. Enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis crónica también se piensa que puede ser mediado por este mecanismo, enfermedades autoinflamatorias o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. En el caso del cáncer, un sistema inmune adecuadamente entrenado puede servir para frenar metástasis o para frenar el desarrollo de tumores, pero cuando esto falla, esos mecanismos fallan, también pueden favorecer el crecimiento de determinados tumores y aún el desarrollo de metástasis. La posibilidad de entrenar adecuadamente el sistema inmune da o abre perspectivas futuras realmente interesantes, algunas de las cuales vamos a tratar de desarrollar. Cómo pudiendo frenar determinados mecanismos es posible reducir la chance de desarrollar enfermedades alérgicas, cómo entrenando adecuadamente al sistema inmune a través de vacunas se puede lograr una mayor eficacia de las mismas y cómo a través del entrenamiento inmunológico se puede lograr reducir determinadas infecciones. ¿Cómo actúan los lisados bacterianos? Esencialmente lo que hacen es, los lisados bacterianos están compuestos por una gran cantidad de estos patrones o patentes moleculares asociados a patógenos, de modo tal de que son capaces, a través de los receptores TOL, como habíamos visto, estimulan a las células dendríticas, que como decía en un principio, son el puente que conecta el sistema inmune innato con el adaptativo, estimular adecuadamente células T y B, y esto se produce por la migración de estas células a los ganglios linfáticos regionales, y una vez que estas células T y B son entrenadas adecuadamente para reaccionar a estas patentes moleculares asociadas a patógenos, las células son volcadas a través del ducto torácico a la sangre general y van a poblar a partir de ella los distintos lugares donde está el sistema inmune linfático asociado a mucosas al que hacía referente inicialmente. De modo tal de que en estos lugares donde el contacto con el medio ambiente y con los patógenos es elevado, vamos a tener células entrenadas o mejor entrenadas para poder ponernos, defendernos en el caso de que haya contactos con estos patógenos que tienen estas patentes moleculares, vamos a tener una mayor posibilidad de rechazarlos o eliminarlos más efectivamente. Y esto es uno de los mecanismos o características que tienen los lisados bacterianos, que es la inmunoestimulación. Es decir, mejorar la capacidad de respuesta, y esto lo hace tanto en la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, y esto lo hace no solamente contra bacterias, sino también contra virus. Esto es de particular importancia en menores de 3 años y en el caso de los inmunomoduladores, ustedes saben que hay una gran cantidad, pero donde más evidencia científica y más datos obtenidos a través de ensayos doble ciego, placebo controlados, es con el compuesto de OM85. Y donde obviamente ustedes van a poder encontrar mayor cantidad de literatura, pero se viene usando desde hace décadas y claramente tienen una efectividad y tienen una acción a través de este mecanismo que yo les decía de entrenamiento inmunológico. En los menores de 3 años, por una inmadurez inmunitaria fisiológica, indudablemente es un área de desarrollo muy importante porque este sistema, este tipo de estimulación va a actuar, como decía previamente, en distintas células, haciendo que su maduración se acelere y la posibilidad de reducir las infecciones respiratorias en ese grupo etario es sumamente importante. Pero no solamente esto ocurre
en niños menores de 3 años, sino que también las posibilidades son en adultos y hay estudios que están evaluando su actividad en la inmunosenescencia en mayores, esto es, en mayores de 60 años, que ustedes saben, el sistema inmune ya es cuando comienza a declinar. La actividad que tienen sobre estas células, no solo del sistema inmune adaptativo como inmunitario, sino en células como por ejemplo las células del epitelio bronquial, tienen todos, decía, una acción antibacteriana y antiviral sumamente potente. ¿Por qué hablamos de la posibilidad de actuar en las infecciones respiratorias? Bueno, a nadie escapa que las infecciones respiratorias tienen una elevada prevalencia y mortalidad. Es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Tienen un gran impacto tanto en lo personal, social, como en el sistema de salud. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 78% aproximadamente de las exacerbaciones se deben a infecciones respiratorias. Y hoy por hoy, frente a infecciones respiratorias, ¿qué es lo que podemos hacer? Por un lado, aliviar los síntomas que están asociados a infecciones respiratorias y contamos con antibióticos. Ahora, respecto de los antibióticos, hay que tener claro que están indicados en una minoría de los pacientes con infecciones respiratorias, sobre todo las del tracto de la vía aérea superior. Hay que ser muy cautelosos en la indicación de antibióticos en pacientes con infecciones respiratorias. La mayoría de ellas son de origen viral y esto es clave, es fundamental, dado que la resistencia bacteriana es una situación que realmente preocupa a las autoridades de salud mundial porque es una situación que rápidamente va creciendo y cada vez nos estamos quedando más rápidamente sin antibióticos para tratar este tipo de bacterias con multiresistencia. ¿Cómo podemos intervenir también tomando medidas preventivas? Interviniendo en los hábitos y conducta de los pacientes, por ejemplo, el abandono tabáquico, por ejemplo, propender a la lactancia materna, entre otras. Intervención médica es en cuanto a educarnos adecuadamente cuándo dar antibióticos y qué antibióticos vamos a dar, tratar de no manejarnos empíricamente. Y también lo que podemos hacer es tratar de que haya menos infecciones para tener que dar menos cantidad de antibióticos en forma permanente. Y para ello podemos echar mano a la inmunoestimulación específica. Si les interesa el tema fundamentalmente en la parte pediátrica, ahí les dejo el enlace para el curso que hemos dado para pediatría, donde desarrollamos el tema mucho más en extenso. De todas maneras, el doctor Juan Carlos Ivancevich y Mario Sarnotti van a tocar el tema en adultos respecto de las evidencias científicas que hay en adultos respecto de disminuir la prevalencia de infecciones. Pero con inmunoestimulantes bacterianos no solamente vamos a prevenir las infecciones, hay otras capacidades. Una de ellas es tratar de lograr la inmunomodulación. ¿Y esto qué significa? Una de las consecuencias de una respuesta inmune inadecuada, con un freno inadecuado del sistema inmune en cuanto a cuando se puso en marcha, es que produce inflamación y inflamación persistente. Hoy por hoy podemos reconocer a grosso modo 3 tipos de inflamación. La inflamación de tipo 1, donde las células principales que intervienen son las células linfoides innatas de tipo 1, las células NK, las células T helper 1, con su perfil de citoquinas características, cuya función principal en una respuesta normal es desembarazar al organismo de bacterias intracelulares, de virus y protozoos. Pero cuando este sistema inmune, esta inflamación no tiene freno adecuado, son responsables de enfermedades autoinmunes y aún el permitir el desarrollo del cáncer. En el otro extremo tenemos la inflamación de tipo 3, donde hay otro tipo de células involucradas,
las linfoides innatas de tipo 3, los T helper de tipo 17 y 22, neutrófilos, con su patrón de citoquinas, y cuyo objetivo primario es desembarazar al organismo de bacterias extracelulares y hongos, pero que cuando son inadecuadamente frenadas o moduladas, son capaces de inducir enfermedades como, por ejemplo, distintas enfermedades autoinmunes y la psoriasis. Y por fin, la inflamación de tipo 2, donde también cuenta con células específicas, linfoides innatas de tipo 2, T helper 2, eosinófilos, basófilos, mastocitos, con su perfil de citoquinas, cuyo blanco puntual son parásitos, venenos y alérgenos, pero que cuando eso es inadecuadamente frenado, son capaces de desarrollar dermatitis atópica, asma bronquial, rinosinusitis crónica con pólipos nasales, esofagitis eosinofílica, alergia a alimentos y reacciones adversas a drogas. Otro de los mecanismos de acción de los inmunomoduladores que interesan en este sentido es la capacidad de inmunorregular. Es decir, tienen la capacidad de disminuir el inflamosoma. Una reacción de tipo 2, hay un desequilibrio entre la respuesta TH1 y TH2, donde prevalecen este tipo de inflamación. Lo que hacen los inmunomoduladores por distintos mecanismos es lograr el equilibrio, aumentando citoquinas del perfil T helper 1, aumentando citoquinas que regulan la respuesta inmune inadecuada, disminuyendo el perfil de citoquinas de tipo T helper 2, y a través de este mecanismo logran desinflamar la vía aérea en pacientes, por ejemplo, con asma bronquial o rinitis alérgica, disminuyendo el infiltrado de eosinófilos, neutrófilos, monocitos, aumentando la cantidad local de células T reguladoras con capacidad de producir interleuquinas antiinflamatorias que favorecen la inflamación si no la tendríamos. De modo tal de que estos dos mecanismos de acción son sumamente interesantes cuando uno administra lisados bacterianos, como por ejemplo OM85. Pero hay un tercer mecanismo que es el entrenamiento inmunitario. ¿Por qué? Porque este tipo de compuestos tendrían la capacidad de potenciar vacunas específicas. Respecto de lo que es las vacunas basadas en el entrenamiento inmunitario, digamos que hay un concepto básico. ¿Cuál sería la vacuna genuina basada en lo que es entrenamiento inmunitario? Es aquella que cuenta con un componente con dos capacidades. Uno es la capacidad antigénica en sí, y otra es la que tiene ese componente, la capacidad que tiene ese componente de inducir una respuesta, un entrenamiento inmunológico. Es decir, el componente antigénico es lo que va a hacer que haya una respuesta específica al estimular el sistema inmune adaptativo. Pero también por su capacidad de estimular el sistema inmune innato, va a capacitar o va a dar la posibilidad de responder a otro tipo de patógenos más allá de este que es el antígeno específico. ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, la vacuna BCG, la de la rubiola o de la polio a virus vivos. Hay diferentes publicaciones donde muestran que estas vacunas no solamente protegen contra tuberculosis, rubiola, influenza o polio, sino que además aquellos que reciben este tipo de vacunas a patógenos que están atenuados pero vivos, que su estimulación persiste en el tiempo porque justamente son a patógenos vivos y atenuados, tienen la capacidad de proteger contra otro tipo de infecciones, amén de el antígeno per se para cual llevaron una respuesta adaptativa. Otros dos conceptos tienen que ver con el entrenamiento inmunitario mediado por inmunoestimulantes. Es decir, directamente este tipo de sustancias son capaces de estimular el sistema inmune adaptativo, logrando una respuesta no específica, pero claramente potencia la respuesta inmune de modo tal de que, como habíamos visto en un inicio,
aunque el patógeno que ingresa sea diferente al inicial, el inmunoestimulante es capaz, a través del aporte de patrones moleculares asociados a patentes moleculares asociadas a patógenos, a estimular una respuesta inmune específica, innata, mucho más eficiente frente al ingreso de distintos patógenos. Y claramente, como les decía antes, hay dos compuestos, hay compuestos que tienen una fuerte evidencia en este sentido. Ahí doy los principales ejemplos respecto de esto acá. La cuarta herramienta que uno tiene en el desarrollo de vacunas de este tipo son las vacunas con entrenamiento inmunitario asociados a adyuvantes. Es decir, el concepto es, se administra previamente un inductor del sistema inmune innato, es decir, induzco un entrenamiento y después, una vez que este sistema inmune está activado, y aplico otra vacuna, de modo tal que la respuesta de la vacuna del sistema inmune a esta nueva vacuna va a ser mucho más eficiente por haber administrado o previamente o en forma secuencial un adyuvante. Respecto de adyuvantes, hay una gran cantidad de estrategias que se vienen utilizando en los últimos años y bueno, no es el objetivo de esta charla, pero sepan que son estrategias que se están aplicando desde hace varios años. El fundamento de esta estrategia es este entrenamiento que induce el adyuvante en el sistema adaptativo. Y bueno, en lo que tiene que ver con las vacunas COVID, también lo que se está buscando es asociar a la vacuna para el COVID inductores del sistema inmune innato. Hay distintas estrategias, de modo tal de que no solamente se logre una mayor resistencia para controlar la enfermedad y una menor severidad, sino que de esta forma, dando los asociados, se lograría, y de hecho en este momento hay varios estudios que están corriendo al respecto, se lograría, decía, una mayor eficacia a esta administración de vacunas contra el COVID. Y de hecho, la estrategia más importante en este sentido es cuando tengamos la posibilidad de administrarla por vía sublingual, justamente por la posibilidad de ponerlos en contacto con células dendríticas del sistema inmune asociado a mucosas. De modo tal de que, y haciendo a modo de conclusión esta diapositiva, los inmunomoduladores bacterianos tienen la capacidad de entrenar al sistema inmune innato, lo que le confiere una amplia protección contra diferentes patógenos, pero no solo bacterianos, sino que tener en cuenta que también tiene capacidad de inducir una respuesta antiviral sumamente potente. Obviamente que reducir el número de infecciones contribuiría en la batalla que debemos librar como médicos y profesionales de la salud contra lo que es la resistencia bacteriana a antibióticos. Esta función inmunoestimulante también está acompañada por una función inmunomoduladora, lo que le conferiría a este tipo de compuestos la capacidad de contribuir en el tratamiento y aún en la eventual prevención de enfermedades con inflamación de tipo 2. Y esto es interesante remitirse al capítulo, al curso en pediatría, porque ahí donde hacemos un desarrollo en cuanto a este tipo de estrategia, donde se le administran inmunomoduladores a mujeres embarazadas asmáticas con la finalidad de estimular al sistema inmune y hacer que su progenie tenga menos chance de desarrollar asma en un futuro. El entrenamiento inmunitario representa claramente en la actualidad una oportunidad para regular la función del sistema inmune innato con el fin de prevenir o tratar una amplia variedad de enfermedades, como veíamos, no solamente en lo referido a reducir la cantidad de infecciones, sino, por ejemplo, enfermedades de tipo neurológicas, degenerativas, cardiovasculares, etcétera, etcétera. De hecho, también es importante tener en cuenta que la administración conjunta
de este tipo de compuestos aparentemente tiene una capacidad de aumentar la respuesta a otro tipo de vacunas, y esto es especialmente interesante en que se desarrolle y que se termine de generar trabajos con suficiente data como para poder pensar en que este tipo de compuestos puedan ser administrados en pacientes ansiados como para poder, no sé si revertir, pero sí frenar o mejorar los efectos producidos por la inmunosenescencia. Finalmente, también es interesante pensar en la posibilidad de que tienen este tipo de compuestos en el sistema inmune, si se tendrían la capacidad de proteger contra infecciones en situaciones especiales, por ejemplo, en dándoselo a pacientes con determinados tipos de déficit inmunológicos, sobre todo de inmunodeficiencias secundarias, o incluso en periodos periquirúrgicos donde el número, la posibilidad de infecciones aumenta. Muy bien, vuelvo a invitarlos a que si esta clase o las que siguen a esta clase generan algún tipo de respuesta, puedan canalizarlas a través de la dirección de correo electrónico que les mostraba en un inicio. Y bueno, un agradecimiento a todos aquellos que han llegado al final de esta clase. Muchas gracias.